curioso. Encontré esta información que se las quiero compartir. Cuando se hace un estudio sobre los días festivos y su importancia en Estados Unidos, de festividad. A tal punto que queda en el número 20 de la lista. El día número 1 es Navidad. Y el día número 2 es el Día de las Madres. O sea, 18 días que son más importantes que el Día de los Padres. Y esto parecería una manera de abrir un stand-up comedy, pero es una triste realidad. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es tan desvalorado la imagen de la paternidad? ¿Verdad? ¿Por qué en esta sociedad se busca desvirtuar tanto esa imagen? No se trata de una competencia, esto no se trata de una competencia de madres contra padres, pero ¿por qué la sociedad busca no solamente exaltar la imagen o, ¿verdad?, la idea, el concepto de la maternidad, que eso está muy bien, pero por qué busca desvirtuar y aplastar la imagen de la paternidad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que mientras la sociedad nos empuja a desvalorizar a los padres, la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre. Entonces vemos cómo la sociedad lo único que está buscando es poder empujar y desviarnos del principio bíblico. Porque en el principio bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo único que vamos a encontrar es un padre llamando a sus hijos. La idea central de la Escritura es un padre llamando. Y ese concepto es lo que muchas veces la sociedad nos quiere desvirtuar. Pero gloria a Dios, porque existen padres, ¿cuántos están aquí? Existen padres que mantienen viva la enseñanza de la Escritura. Ahora, cuando hablamos de paternidad, sé que es un tema que tal vez o es un concepto que se ha desvirtuado mucho, pero yo quiero poder hablarlo desde el aspecto bíblico. Cuando hablamos de paternidad y hablamos de Abba, cuando usamos la expresión de Abba, que lo cantaban ahorita, la expresión Abba es una expresión judía que le decía única y solamente un hijo a su papá. O sea, si lo traemos al Puerto Rico, si lo traemos, ¿verdad?, al tiempo actual, es esta expresión que a veces decimos papi. Es bien raro que yo me exprese de otra persona y diga papi. Yo puedo decir el papá de fulano, el papá de él, o él es su papá, pero solamente un hijo. Cuando escuchamos una expresión papi, sabemos que es un hijo llamando a su papá. Y esa expresión Abba, todavía el día de hoy los judíos la utilizan y todavía el día de hoy es su expresión cotidiana para llamar a su papá. Ahora, esto nos enseña esta relación, nos enseña que hay una relación única que debe existir entre papá y su hijo. Ahora, ¿qué es entonces la paternidad? La paternidad, por definición, es la cualidad de un padre. El diccionario nos dice que la paternidad es la cualidad de un padre. Básicamente para mí la paternidad es un superpoder. Porque nos da la oportunidad de poder, nos da el espacio y el tiempo de poder crear una conciencia, de poder sembrar en nuestros hijos esta conciencia en ellos para que puedan ser una generación de bendición, para poder dirigir esta generación al propósito de Dios. Honramos a las madres, o sea, hace unos días celebramos a las madres, no quiero quitarle, no quiero que se me sientan olvidadas en el día de hoy, no, nosotros las honramos. Sabemos que es una labor sobrehumana la que hacen en la crianza, trabajando en el hogar, eso lo reconocemos. Pero nosotros los padres tenemos una responsabilidad y es la de inducir a nuestros hijos, porque nuestras palabras son el reflejo de las palabras de Dios. Eso, y aquí es donde la cosa se pone fuerte. Porque nuestras palabras como padre a nuestros hijos
serán el reflejo de las palabras de Dios. Es imposible que una persona pueda conocer el amor del Padre cuando no pudo tener el amor de su propio papá. Es bien complicado, eso es bien complicado. Pero damos gloria a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo restaura aún las relaciones de los padres y los hijos. Ahora, si tenemos una generación, cuando vemos y examinamos qué es lo que está sucediendo en la sociedad, nos damos cuenta que tenemos una generación que está clamando por padres que se levanten y no por padres que destruyan. Lamentaciones 5, versículo 7 dice lo siguiente: nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Ahora, esta escritura, quiero decirte algo, bájame un poquito alto. Ahora, esta escritura nos enseña algo particular, y mientras yo estudiaba encontré que en el hebreo la expresión, cuando dice esta expresión, pecaron pero murieron, en el original no dice pero murieron, sino que en el original dice pero ya no están. Otras palabras, dice nuestros antepasados pecaron, fallaron, pero ya no están. Luego la expresión que dice sufrimos el castigo que ellos merecían, en el original es una expresión que dice estamos pagando el precio de su abandono. O sea, que cuando yo me voy al original y quiero leer la frase completa, el versículo completo, diría de la siguiente manera: nuestros antepasados erraron y ya no están, y nosotros estamos pagando el precio de su abandono. Cuando lo leemos rápido podemos decir, ay, está diciendo que yo voy a pagar el castigo, que yo voy a pagar el pecado de mis papás, que ellos van a hacer cosas malas y yo las tengo que pagar. No, en el original lo que está diciendo es, ellos fallaron y ya no están, se fueron, nos abandonaron. Y ahora estamos sufriendo el precio de su abandono. O sea, es una generación que está clamando por la necesidad de una figura paterna. Y esa es la generación que estamos viendo hoy en día. Cuando vemos la desvirtualización de la sociedad, de la familia, cómo hay personas que carecen de este sentido de amor, es una sociedad que lo que está exclamando y diciendo, necesitamos nuestra figura, necesitamos a nuestros padres. Hay un vacío social, porque aquellos que son modelos, la autoridad ya no están guiando a la gente. Y los hijos son una generación emergente y ellos están pagando el precio de ese abandono. Ahora, Iván, pero tú estás hablando aquí de una cosa que esto es tragedia. Pero qué maravillosa es la Escritura. Porque la Escritura no solamente nos da un examen, nos da una evidencia de cómo está la sociedad, sino que nos da la restauración de la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Dice, para una sociedad restaurada, mire esto, para poder tener una sociedad restaurada, necesitamos restaurar primero la familia. Pero para tener familias restauradas, necesitamos restaurar la paternidad. Malaquías 4:6 dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Esto es una promesa, esto es una palabra profética que Dios dio a través de Malaquías, diciéndonos que Él, solamente Él es el capaz de restaurar, de reconciliar los corazones de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Es maravilloso. Ahora, la paternidad según el orden de Dios no se trata solamente de engendrar. No solamente es tener un hijo y ya, sino que según el orden de Dios y como Dios lo define, la paternidad es el concepto que nos enseña cómo transmitir el carácter de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo transmitir el carácter de Dios a nuestros hijos? Ahora, en un momento dado, Cristo está hablándole a sus discípulos y dice lo siguiente, en el libro de Juan capítulo 14, dice lo siguiente, si ustedes realmente me conocieron a mí, también sabrán
quién es mi Padre. De ahora en adelante ya los conocen y lo han visto. Y ahí Felipe, uno de sus discípulos, le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús le responde a Felipe lo siguiente: he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, dice Jesús, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Jesús le está diciendo a los discípulos, si tú quieres conocer al Padre, mírame. Eso es todo lo que él le está diciendo. Tú quieres escuchar la voz del Padre, escucha mi voz. Tú quieres ver al Padre, mírame a mí. Tú quieres saber cómo el Padre te ama, mira cómo yo te amo. Y ese mismo ejemplo, esa misma dinámica, es la misma dinámica que Dios nos da a nosotros como padres de hacer con nuestros hijos. De mostrarles a ellos y decirles, ustedes quieren conocer quién es Dios, mírame a mí. Ustedes quieren conocer cómo Dios los ama, observa cómo yo amo a Dios. Ustedes quieren saber cómo pueden conocer a Dios más, mira cómo nosotros buscamos más de Dios. Es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro llamado, eso es lo que Dios nos invita, a que le podamos mostrar a Dios a nuestros hijos a través de nuestro propio ejemplo. Dios siempre ha buscado revelarse a nosotros como nuestro Padre. Como dije al principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a un padre buscando a su hijo. La única manera de nosotros poder obtener la herencia que Dios nos tiene prometida, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha prometido una herencia. Y la única manera de nosotros poder obtener esta herencia es cuando reconocemos y conocemos a Dios como nuestros padres. Ahora, yo quiero que tú entiendas que Dios no es un Dios transaccional. O sea, Dios no es un Dios que hace transacciones con nosotros. Si tú me buscas, yo te doy. Si tú oras más, yo te bendigo. Si tú te alejas, yo te quito. Dios no es un Dios transaccional. Sí hay ciertas coberturas de Dios. Hay protecciones de Dios que si nosotros nos alejamos de Él, las vamos a perder. Pero Dios no es un Dios transaccional, sino que Él es un Padre relacional. Y eso es lo que Él desea con nosotros. Que nosotros seamos nuestros hijos, no porque Él quiere gobernarnos, no porque Él quiere mandarnos, no porque Él quiere jugar con nosotros, es porque Él quiere tener una relación con nosotros. Y una relación se trata de dar y de recibir, se trata de estar dispuesto y también recibir de parte de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es un Padre relacional, entiendo que hay dos principios que tienen que darse para yo poder conocer a Dios como Padre. Y es entender y conocer que su amor es incondicional, pero que mi honra hacia Él también tiene que ser incondicional. O sea, se trata de un amor incondicional de un padre y de la honra incondicional de un hijo. Dios nos ama incondicionalmente de la misma manera que un padre ama a sus hijos sin importar lo que ellos hagan. ¿Sí? Y que aquí voy a ser vulnerable. ¿Me permite ser vulnerable? ¿Sí? ¿Pero saben cuántas veces estas niñas me dan a mí un dolor de cabeza? ¿Todos los días? ¿Todos los días? Sí, no porque yo estoy aquí, no, todos los días. Pero eso no define mi amor. Eso no define el amor que yo siento por mis hijas. Ellas podrán hacer cosas que me den dolor de cabeza. Ellas incluso podrán ofenderme. Ellas podrán incluso hasta hacerme sentir a mí como que no estoy haciendo bien mi trabajo, pero eso no define el amor que yo sienta por mis hijas. Porque mi amor por ellas es incondicional, porque son mis hijas. Y entonces de la misma manera, Dios nos ama a nosotros. Entonces tengo una pregunta. Y en esta pregunta vamos a apretar un poquito. Y es retórica. Si su amor es incondicional, ¿cómo podemos pensar
que el Padre nos va a despreciar por nuestras debilidades. No. Tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que aprender que como su amor es incondicional, Él no me va a despreciar a mí por mis debilidades, sino que Él siempre estará como un padre esperando que yo regrese a sus brazos. Ay, Dios mío. Y habiendo dado esta introducción, no, pero quiero entrar en una historia que es maravillosa, que nos ejemplifica claramente lo que estoy hablando. Y es la famosa historia del hijo pródigo. Esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, del verso 11 al 24. Usted lo puede buscar con calma, leerlo. Es bien interesante esta historia. Y yo quiero poder tocar ciertos puntos sobre de ella. Y narra esta historia. Estos versículos cuentan la historia de que un hijo, eran dos hermanos, un papá, y el menor de ellos le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me des lo que a mí me toca. Dame la herencia en vida. Yo me quiero ir de la casa, yo quiero hacer mi vida. Yo quiero vivirla como me dé la gana. Dice la palabra, dice la historia, que este hombre divide su herencia, le entrega su parte, este muchacho se va, comienza a malgastar el dinero, pero dice la escritura que en esa época había hambruna. Y él comienza a vivir una vida sin dinero. Cuando se da cuenta que lo gastó todo, que ya no tiene cómo generar dinero, dice la escritura que comienza a buscar trabajo, pero cuando hay escasez, hay falta de empleo, hay necesidad. Imagínese eso. Lo único que consiguió como trabajo fue cuidar cerdos. ¿Y qué sucede? Dice la escritura y narra que cuando llegaba el momento de alimentar a los cerdos, es cuando nos cuentan esta historia, dice, y el hijo pródigo comía de la comida de los cerdos. No, eso no es lo que dice la escritura. O sea, quien dice que él deseaba comerla, pero no se la daban. O sea, que ni tan... Dice que llegó el momento en que este joven cae en sí y dice, pero ven acá, yo siento que él nunca, hijo, diga conmigo, hijo. Y esto es lo maravilloso, porque él nunca, y estoy viviendo peor que los siervos de mi papá. ¿Cómo es posible que en una posición, hijo? Qué maravilloso. Aún estoy en una posición y le diré, Padre, te he ofendido a ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Cuando él va por el camino y él se levanta, toma la acción y cuenta la historia que él va meditando. Él va por su camino. Al verlo de lejos, salió a su encuentro. Y entonces nosotros podemos ver que Jesús está contando esta historia. Y pareciera que Jesús le está contando porque le está diciendo a la gente, ustedes están lejos de Dios. Cualquiera tomaría esta historia para decir, ustedes, hijos pródigos que se han alejado de Dios. Pero Jesús no está diciendo esta historia con esta intención. Jesús está contando esta historia para que ellos entiendan que aún en el lugar donde Él está, hay un Padre que los está viendo y los está esperando y está dispuesto a salir al encuentro. Y ese es nuestro Padre celestial. Dice la historia que cuando Él lo vio, salió a pequeño, lo abrazó. Y el hijo comenzó a decirle, papá, pequé. Qué mal, me equivoqué, perdóname. Pero la Biblia dice que tomó a su hijo y lo llevó adentro. Y eso es lo primero que hace un padre. Pero es que le dio protección y seguridad. Primero le dio protección y seguridad. Lo llevó adentro y dice la escritura que dijo,
que haya en la casa, vístanlo. Este es el padre hablándole a sus siervos cuando lo entra a su casa. Le dice, traigan la mejor túnica que haya y vístanlo. Traigan al ternero que tenga anillos para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero, que este es mi hijo. Estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Su Padre incondicionalmente, pero también nos quiere enseñar, y el énfasis de Jesús es enseñarnos el amor incondicional de un padre que no le comenzó a reclamar en qué gastaste. Volver. No, el padre dice que salió a su encuentro, hizo fiesta y dijo, este es mi hijo que estaba, este es mi hijo. Aleluya. Él nos quiere hablar a todos y decirnos que hay un Padre esperando por cada uno de nosotros, a que apelemos y que como Padre solo Él busca mostrarnos su amor incondicional. Yo quiero cerrar con esto. Dios anhela desesperar. Es la única manera que podremos restaurar la paternidad relacional con nuestros hijos. No una paternidad de engendrar, sino una paternidad, ni tampoco una paternidad de sostener. El deseo, el Padre desea que levantemos una generación que no pague y que no sufra del Padre, de nosotros como padres, sino que disfrute del corazón